Muy bien, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí se escucha, profesor. Ya, a ver. Bueno, ante todo, buenas noches con todas. Vamos a empezar. Ya irán ingresando las demás que faltan. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Bueno, hicimos este Padlet que más o menos traducía, digamos ya, como en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, podíamos tener una idea de lo que es el envejecimiento, ¿no? Así, por ejemplo, Alicia Atanasio nos decía que el envejecimiento es la etapa siguiente a la adultez tardía, ¿no? Donde el ser humano se vuelve más lento en diferentes aspectos. Los cambios se observan en lo fisiológico, psicológico, social, conductual y biológico, ¿no? Claro, en parte es cierto, pero también hay que recordar que lo que decíamos la semana pasada, ¿no? El envejecimiento ya es un proceso general que no necesariamente se inicia en lo que es la ancianidad, ¿no? No se inicia ya este envejecimiento, si hablamos en términos, por ejemplo, neuronales, ya se está iniciando más o menos a los 30 años, ¿no? Entonces es un proceso progresivo, ¿no? Lento, de declive de un conjunto de cualidades, ¿no? Obviamente en la ancianidad eso se va a ir acentuando cada vez más, ¿no? Cada vez más. Entonces hay que también comprender este vínculo entre envejecimiento y ancianidad, ¿no? Para no convertirlo en una suerte de sinónimo, ¿no? De sinónimo. Es importante que en todo caso lo tengamos bien presente esto, ¿no? Bueno, Natalia nos dice, la vejez es una etapa que todo ser humano debe pasar. En esta etapa se dan cambios físicos, emocionales, como por ejemplo la vista, audición, disminuye su potencial. Se presentan problemas de salud, como dolor de huesos. Ahora, ustedes saben que los huesos no duelen, ¿no? ¿Por qué los huesos no duelen? ¿Los huesos duelen? Claro, hay que precisar ahí, ¿no? Ustedes saben que el sistema nervioso y todas las fibras nerviosas que inervan todo nuestro cuerpo, ¿no? Todo nuestro cuerpo. Obviamente están informando de un conjunto de estimulaciones que nuestra piel, nuestro cuerpo recibe, ¿no? Y por lo tanto tienen ahí células receptoras que captan la presión, que captan de repente el dolor, por ejemplo, pero digamos en términos concretos, el hueso, digamos, no está inervado, ¿no? Lo que está inervado son los músculos. Y es a partir de ellos los que tenemos de repente ya la información acerca del dolor, ¿no? Acerca del dolor. Entonces lo que sí puede doler son, digamos, los ligamentos, las articulaciones, ¿no? Porque ahí sí encontramos, pues, inervaciones, ¿no? Inervaciones nerviosas que dan cuenta de alguna inflamación que se pueda dar, ¿no? Algún daño que se pueda estar produciendo, ¿no? Pero sí en el hueso en sí no duele, ¿no? Es decir, claro, puede ser una expresión muy coloquial, ¿no? Presente mucho
digamos, en el lenguaje coloquial, ¿no? Pero ya ustedes como profesionales, como psicólogas, no podrían decir eso, ¿no? No podrían decir eso, ¿no? Entonces, porque, bueno, ustedes ya han tenido su curso de bases biológicas, ¿no? Y más o menos tienen una comprensión, ¿no? Entonces sería bueno revisar también esa parte. El envejecimiento se considera a partir de los 65 años, es parte del ciclo de vida y es irreversible, donde al transcurrir con el tiempo se da un proceso degenerativo de las células, pudiendo traer como consecuencia diferentes tipos de enfermedades fisiológicas, asimismo de tipo psicológico. También dependerá del estilo de vida que se tuvo durante las etapas precedentes, ¿no? También, nuevamente, digamos, ver este aspecto, ¿no? El concepto de envejecimiento y el concepto de ancianidad no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo. Hay que ahí diferenciarlo, por favor, ¿ya? Luego tenemos aquí, Karina nos dice, el envejecimiento es una etapa normal que suele pasar porque se pasa de una etapa adulta a la vejez, donde las personas van decayendo en su salud física y mental. Las fuerzas ya no son las mismas, se pierde peso, las neuronas cerebrales también decaen. Eso es un proceso donde pasaremos todos los seres humanos. Sí, es cierto, va a haber un proceso de declive, de deterioro, pero también puede suceder que no necesariamente todos los ancianos van a tener un grave deterioro, ¿no? Un grave deterioro. Entonces, sí, tienen que tener más cuidados, ¿no? Obviamente en su salud física, mental, pero digamos, también, ¿no? Definitivamente va a haber elementos que todavía también, como vamos a ver ahora en la clase, se pueden mantener, ¿no? El envejecimiento, nos dice Norca, es un proceso biológico de cambios físicos que comienza alrededor de los 65 años y que conlleva a desarrollar algunas patologías. Sin embargo, influye el estado emocional del anciano en el desarrollo del envejecimiento, ¿no? También, nuevamente, ¿no? Como proceso biológico, ya el envejecimiento ha empezado antes de los 65 años, ¿no? No es que llegaste al año 65 y ahí recién partió el envejecimiento, ¿no? No, no es así, ¿no? No es así. Luego, Mónica nos dice, desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de una gran cantidad de variedad de daños moleculares y celulares a lo largo de los años. También se debe a la disminución gradual de sus capacidades físicas y mentales, ¿no? Quizás aquí es interesante, ¿no? El envejecimiento es la consecuencia de una gran cantidad de variedad de daños moleculares y celulares a lo largo de los años, ¿no? Claro, definitivamente también en el proceso de vida que llevamos, hemos tenido de repente alguna dolencia, ¿no? Que a veces ya en la ancianidad tiende de repente a ser un poquito más crónica, ¿no? Pero que a veces viene inclusive desde la juventud, ¿no? De repente una persona en su juventud trabajó haciendo mucha fuerza y desarrolla, por ejemplo, una hernia discal, ¿no? Ahora, mientras es joven o adulto joven de repente, puede todavía manejarlo, ¿no? Pero ya esa condición puede conllevar también ya en la ancianidad, en la cual normalmente hay un decremento inclusive del tamaño, ¿no? El anciano disminuye de tamaño, la columna vertebral también se encorva más, ¿no? Y eso conlleva también aspectos a veces de afectación, ¿no? En cuanto a lo que es de repente, por eso que el anciano tiene que hacer fisioterapia, ¿no? Estiramientos para mantener un nivel al menos óptimo de la columna vertebral, que es, como se dice, el elemento gravitante, ¿no? En la motricidad, ¿no? Y luego, bueno, acá Jessy Garrido nos dice que el envejecimiento podría decir que es un proceso biológico que forma parte de la vida, ¿no?
ya que es el conjunto de cambios y modificaciones morfológicas, fisiológicas y psicológicas que se producen con el paso del tiempo de los seres vivos, ¿no? Claro, también se habla, bueno, el envejecimiento se da también en las especies, ¿no? En las especies. Si nosotros comparamos un perro de 1 año de vida o un perro ya de 10 años de vida, vamos a ver también cómo en tan poco tiempo, digamos, también ya el animal va perdiendo también un conjunto de capacidades, ¿no? Un conjunto de capacidades, inclusive hasta visuales, olfativas, ya psicomotoras, ¿no? Entonces es un elemento, digamos, que está presente, ¿no? Pero ya restringiéndolo al ámbito humano, sí, es un proceso que es, así como hay procesos de, digamos, de formación de células, formación de organismos, de órganos, sistemas, y entonces un proceso de, como digamos, de maduración, de evolución, también va a haber su contrario, ¿no? El proceso de involución o envejecimiento, ¿no? Muy bien. Bueno, Janet Fernández nos dice que el envejecimiento humano es un proceso, muchas funciones del cuerpo comienzan a disminuir gradualmente, se empieza a envejecer desde que se deja de crecer. Interesante, ¿no? Interesante esto de aquí porque, claro, en un momento de la vida alcanzamos una talla máxima, ¿no? Ahora, podemos hablar en términos de talla, ¿no? Que es algo externo, pero también podríamos hablar en términos de repente de redes neuronales, ¿no? Entonces sí, bueno, hay un elemento ahí importante, pero bueno, también ya se ha descubierto que inclusive en la ancianidad se siguen formando redes neuronales, ¿no? ¿No? Se siguen formando. Entonces, pero bueno, es un elemento que podríamos considerarlo, ¿no? Bueno, Nilda nos dice, desde mi punto de vista, el envejecimiento es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una evolución relativa, equilibrado, que permite al organismo mantener un funcionamiento adecuado debido a las modificaciones ya sea fisiológicas y psicológicas. Bueno, Carolina nos dice, el envejecimiento ocurre en la última etapa del ser humano, el cual implica un deterioro de cuerpo, el cerebro, capacidad de ejecución, a nivel cognitivo, por otro lado a nivel fisiológico debido a factores psicológicos, hormonal, entre otros. En esta etapa el ser humano adquiere enfermedades degenerativas, ¿no? Ahora, no necesariamente, ¿no? Si hablamos de enfermedades degenerativas, podríamos pensar también otro concepto, ¿no? Ahí el concepto, hemos dicho, envejecimiento, ¿no? El envejecimiento no empieza necesariamente en la vejez, ¿no? En la ancianidad. Ya es un proceso normal y gradual que el ser humano y otras especies comparten, ¿no? Y eso ya está comenzando mucho antes, ¿no? Y ahora, lo otro es, de repente también, el concepto de senil, ¿no? La senilidad. En la senilidad sí vamos a encontrar a algunos ancianos que pueden hacer enfermedades degenerativas, ¿no? Enfermedades que prácticamente ya son irreversibles, ¿no? Y que conllevan a una incapacidad bastante prolongada, ¿no? Bastante evidente ya del anciano. Y una enfermedad degenerativa puede ser la demencia, por ejemplo, ¿no? Hay algunos ancianos que hacen, digamos, cuadros de demencia senil, ¿no? Y en la cual prácticamente la persona anciana, digamos, ya tiene que valerse de otras para poder satisfacer inclusive sus necesidades básicas, ¿no? Pero no necesariamente. Ahora, un anciano se puede enfermar, ¿no? Definitivamente. Puede tener una enfermedad que lo acompañe, no sé, algún ritmo, un problema cardíaco, algún problema de repente a nivel ginecológico o a nivel de repente gastrointestinal, urinario, ¿no? Pero no necesariamente hace degenerativo, ¿no? Degenerativo ya es un término que involucra ya digamos,
una profundización, ¿no? Prácticamente la persona ya profundiza un cuadro, ¿no? Entonces ahí también hay que diferenciar, ¿no? Por eso diferenciar bien el concepto de envejecimiento, diferenciar bien el concepto de ancianidad y diferenciar bien también el concepto de senilidad, ¿no? ¿No? La senilidad. Bueno, Luz Roja nos dice que el envejecimiento es una etapa donde todos los seres humanos llegamos cuando dejamos de crecer, cambio fisiológico, las hormonas ya no son iguales. Lo que sí debemos es ser conscientes de cómo queremos vivir esa etapa, ¿no? Bien. Ya que si no llevamos una vida saludable, tanto física, como psicológica, no tendremos una buena ancianidad, ¿no? Vivian Luque nos dice, es un proceso continuo e irreversible que el individuo pasa por diferentes cambios, tanto biológicos como psicológicos. Entre las características más destacables que ocasionan estos factores en las personas de edad tardía son los estilos de vida, las enfermedades y el medio ambiente, ¿no? Claro, hay que ver que es un proceso continuo e irreversible. Ahí ya hemos visto, hay diversas teorías, ¿no? Hay teorías que plantean el tema de la oxidación, los radicales libres. Otras teorías plantean que ya el envejecimiento está programado genéticamente, así como está programado el crecimiento y la multiplicación celular, también está programado genéticamente en qué momento vamos a envejecer, ¿no? O ya empieza el envejecimiento, ¿no? Y esto inclusive también tiene, inclusive hasta ciertas connotaciones genéticas y hasta raciales, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, a veces en la población que es afrodescendiente, ¿no? Afrodescendiente, como de repente, digamos, si comparamos entre una persona de raza caucásica o raza blanca y una persona de raza afrodescendiente, vamos a encontrar quizás las arrugas más marcadas ya en el caucásico, por ejemplo, ¿no? La persona que tiene más, digamos, afectación en la piel, ¿no? Por ejemplo, por la menor cantidad de melanina, ¿no? Que es un pigmento de la piel, ¿no? Y en cambio, en la afrodescendiente también ya se muestra, pero no tan marcadamente, ¿no? A veces eso también puede haber también ahí ya diferencias genéticas poblacionales, ¿no? Poblacionales. Y eso también, por ejemplo, salió un estudio hace unos años atrás en National Geographic sobre una población en el Ecuador, ¿no? En una zona específica del Ecuador, en la sierra del Ecuador, donde la gran mayoría de gente estaba entre 90 y 100 años, ¿no? Entonces, un poco, digamos, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó en esa comunidad, en esa región, para que las personas lleguen a tanta cantidad de años, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hicieron estudios con respecto a la alimentación, al clima, al agua, a los estilos de vida, ¿no? Y vieron que era también algo bastante multifactorial, ¿no? El hecho que en esa zona encontremos una tasa alta de ancianos longevos, ¿no? Ya de personas más de 90 años, ¿no? Y que seguían haciendo labores agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un elemento que también está ahí, ¿no? Y bueno, Peggy López nos dice, el envejecimiento es un proceso biológico por el que los seres vivos se hacen viejos, ¿no? Que comporta una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen con el pasar del tiempo y no es consecuencia de enfermedades ni accidentes, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Obviamente los accidentes lo que pueden hacer es agravar, ¿no? ¿No? Acelerar más este proceso, ¿no? Porque obviamente, si bien es cierto, bueno, toda enfermedad tiene una dinámica particular, pero a veces los tratamientos mismos conllevan también pues afectación, ¿no? El mismo hecho de ingerir medicamentos, algunas drogas, ¿no? Conlleva también ese efecto, ¿no?
Muy bien. Entonces, eso un poco para retomar lo que vimos con respecto a qué es el envejecimiento. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bien, ahí se ve, por favor. Sí se ve, profesor. Ya. Entonces, aquí nos quedamos la semana pasada. Un poco también es comprender, ya en base a investigaciones que se han dado. Claro, hace 20, 30 años atrás, todavía había mucha, como se dice, eh, mucha neblina, ¿no? En cuanto a qué pasa con el cerebro del anciano, ¿no? Pero en esos últimos 30 años ya se ha venido precisando mejores cosas, se ha podido hacer estudios ya con un conjunto de instrumentación, ¿no? Ya sea una tomografía axial computarizada, la resonancia magnética a través de positrones, que ya dan, digamos, una especie de idea un poquito más fina, ¿no? De los cambios neurológicos que se dan durante la ancianidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de envejecimiento cerebral, aquí hay un libro que se llama El cerebro humano, de Fernando Mora. Entonces, Fernando Mora nos dice, ¿no? Estudios recientes ya han empezado a darnos una nueva perspectiva de este proceso que es el envejecimiento del cerebro. De hecho, el que ya se conozca como claramente establecido que las neuronas no mueren de un modo generalizado en la corteza cerebral, aun cuando sí en algunas otras áreas del cerebro, y que junto a ello hay generación de neuronas nuevas en el cerebro adulto y envejecido. Ya nos indica una perspectiva que puede empezar a considerar revolucionaria en nuestra visión hacia el futuro de este proceso, ¿no? Entonces, Fernando Mora nos está planteando, digamos, de alguna otra forma, dos elementos que son tremendamente importantes, ¿no? Las neuronas no mueren de modo generalizado, ¿no? ¿No? Eso es un elemento muy, muy importante, ¿no? Y aquí habría que ver, ¿y por qué no mueren, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora en la vida del anciano? ¿Qué sucede para que esta actividad se mantenga? Y más bien también la segunda idea que nos plantea es que más bien hay generación de neuronas nuevas, ¿no? En el cerebro adulto y envejecido, ¿no? Entonces, estos aspectos, como digo, que se están investigando y que están teniendo, obviamente van a conllevar también a modificaciones de repente también en procesos ya de intervención terapéutica, ¿no? Sobre todo a veces algunos tratamientos que se dan de fisioterapia para ancianos, que por ejemplo a veces ustedes han visto, ¿no? Hay algunos ancianos que a veces tienen lo que es accidentes cerebrovascular, ¿no? Le ha dado un infarto cerebral, ¿no? Y ese infarto cerebral ha conllevado que se rompa una vena o una arteria, ¿no? Del cerebro, y esa arteria irrigaba, ¿no? Nutría, ¿no? A todo un conjunto de neuronas, ¿no? Conjunto de neuronas, y luego de eso vemos que eh, el anciano se queda hemipléjico, ¿no? Por ejemplo, de repente no puede mover ni el brazo izquierdo ni la pierna izquierda, por ejemplo, ¿no? Y tiene también dificultades con la parte izquierda del rostro, ¿no? Entonces hablamos de una hemiplegia izquierda, por ejemplo. Pero esa hemiplegia me está diciendo de que ha habido muerte neuronal producto de repente de ese infarto o ese ataque, infarto cerebral, ¿no? Que se da, ¿no? Pero también eso me conlleva a ver, como vamos a ver un video más adelante, también las posibilidades que existen, ¿no? Para esas personas, ¿no?
Entonces, eso un poco para poner también, digamos, para que ustedes ya vean y, digamos, vayamos rompiendo de repente algunas ideas que podamos tener con respecto al envejecimiento en el aspecto neurológico, ¿no? Ahora, en relación a la actividad cerebral del anciano, Calero y Navarro en el 2006 nos dice, al llegar a la vejez y reducirse considerablemente las demandas del entorno, comienza un proceso de desentrenamiento, que acaba siendo al menos en parte el responsable del declive que se produce en esa etapa de vida, ¿no? Entonces, aquí hay una teoría, ¿no? Entonces, si el anciano o la persona que ya ingresa a la ancianidad empieza de repente ya no a hacer las cosas que solía hacer, eso se llama desentrenamiento, ¿no? Y eso, obviamente, para este autor o por estos autores, podría ser uno de los factores que explique el declive que se presenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué habría que hacer como respuesta frente a esto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Ya sabemos que de repente el anciano no va a trabajar tan igual como trabajaba de repente cuando tenía 30, 40 años, 50 años, ¿no? Ya no va a ser lo mismo, ¿no? Pero, entonces, habría que ver que el anciano tenga otras demandas, ¿no? Es decir, que se mantenga activo, en pocas palabras me están diciendo aquí, hay que mantener activo a nuestros ancianos, y eso involucra ya proponerle un conjunto de actividades que, digamos, enriquezcan, sigan enriqueciendo su actividad psíquica, ¿no? Y por lo tanto también nos dice que cambios a nivel cerebral, ¿no? La muerte neuronal selectiva que ocurre en ciertas áreas corticales, así como la reducción del tamaño de las neuronas, ¿no? A los 100 años, el cerebro pesa un 20% menos en mujeres y un 22% inferior en hombres, ¿no? Claro, hay una afectación, eso es, digamos, innegable, ¿no? Hay una afectación que se va a dar, ¿no? Entonces, y aquí justamente en este gráfico que está por aquí, que se menciona, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Lo que es el envejecimiento normal, ¿no? La línea amarilla, que obviamente está marcando un declive, por ejemplo, de la función cognitiva, pero también podemos tener un envejecimiento patológico, ¿no? Que ya obviamente puede conllevar a lo que hace un rato mencionaba una de sus compañeras, ¿no? Esas enfermedades degenerativas, ¿no? Tipo ya el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Tipo el Alzheimer. Pero reitero, esto va a ser también de algunos casos, ¿no? No de todos, ¿no? También tenemos por aquí, nos dice, pérdida de neuronas en las áreas asociativas neocorticales y en la arquicorteza, ¿no? Hipocampo y giro dental, ¿no? Entonces, si se pierden neuronas en el área asociativas, y usted, bueno, si recuerda un poquito su curso de bases biológicas, a ver, corteza cerebral asociativa, ¿con qué estaba vinculado? A ver, Con la memoria, ya la memoria, ¿qué más? el razonamiento también, Ajá, razonamiento, ¿qué más? Las neuronas, si no me equivoco. Las neuronas del área asociativa, de la corteza asociativa. Ok, disculpe. Ese es bien importante, ¿no? Porque, digamos, las neuronas de la corteza asociativa están vinculadas con las funciones psíquicas más complejas del ser humano, ¿no? Como han dicho, razonar, ya la memoria significativa, ¿no? La memoria que es una memoria de tipo comprensiva, la memoria que guarda información de lo que nosotros somos como personalidad, ¿no? Lo que ya nos define, ¿no? Nuestra memoria. También, bueno, el pensamiento,
también los sentimientos, los motivos, es decir, esos motivos que orientan mi vida y que yo, bueno, soy anciano, pero de repente, bueno, sigo siendo psicólogo o psicóloga, ¿no? Y sigo todavía en el ejercicio profesional, ¿no? Quiero seguir, ¿no? Entonces, es un motivo, por ejemplo. Ese motivo está guardado, está codificado en redes neuronales de la corteza asociativa, ¿no? Entonces, y por eso, ¿no? A veces ustedes pueden ver cuando conversamos con algunos ancianos, a veces ellos están, digamos, hablando, y por ahí no se acuerdan de un dato, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta persona? Claro, te lo describen muy bien la persona, qué es lo que hacía, ¿no? Cómo es, inclusive, pero no se acuerdan de su nombre, ¿no? No sé si les ha pasado eso con ancianos, ¿no? Lo escriben muy bien, Profesor, perdón, pero eso sucede solamente con los ancianos o con algunas personas que ya, por ejemplo, yo he visto personas que tienen ya 50 años para arriba y pasa ese problema de que siempre están olvidándose. claro, eso pueden ser olvidos circunstanciales, ¿no? Hay que verlo también eso como una cuestión. Pero y en el anciano va a ser un poquito ya más marcado, ¿no? ¿No? Mucho más Ah, ya marcado. pues. Porque Ujú. todos podemos tener olvidos. A veces, digamos, te dice, ¿no? A ver, Karina, tú la siguiente semana vas a exponer ante todos los estudiantes de psicología de la UCH. Y yo te pregunto, ¿tu ansiedad estará normal o estará elevada? Un poquito elevada. Claro, ¿no? Y obviamente la ansiedad elevada es un elemento que puede bloquear la memoria, ¿no? Como pasa con muchas personas, ¿no? Entonces, pero aquí estamos hablando del anciano, entonces aquí, digamos, ya puede haber, digamos, ya no esa misma velocidad con la cual antes sí recordaba personas, ¿no? Entonces, entonces eso ya va involucrando, de repente ya esa pérdida de neuronas que hay, ¿no? Claro, de repente por ahí, como se dice, imagínense, a ver, para que lo puedan entender, eh, eh, la red neuronal que guarda el nombre de una persona, lo que es, cómo es, ¿no? Qué hace, todo eso, toda esa información, imagínense que es una red de 50 neuronas. Imagínense, ¿no? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si de repente ya pierdes, vamos a ver, 8 neuronas, ¿no? De esa red. ¿Cuánto te quedarían en esa red? ¿Cuántas neuronas te quedarían? Profesor, disculpe, no entendí la pregunta. 42. Claro, quedarían 42, ¿no? Es decir, la red está formada por 50 neuronas. Es un ejemplo, no es necesariamente la realidad, pero para que se tenga una idea, ¿no? Es decir, la red que guarda la información de una persona, que es como es, ¿no? Que hace, cómo la conocí, todo eso es 50 neuronas. Ahora, propio el envejecimiento, pierdes 8 neuronas, ¿no? Ahora, la pregunta es, al perder 8 neuronas, ¿pierdes información completa de la persona? No, No, No. 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 Porque de repente, claro, de repente ahora perdiste esas neuronas, pero de repente ahora cuando tú conversas con otro, pero no te acuerdas de él, sí, él se llamaba Sebastián, ¿no? ¿No? Sebastián se llamaba. Ah, sí, ¿no? Sebastián, ¿no? Y eso puede de repente nuevamente generar otra, digamos, una red, ¿no? ¿No? Otra red. Por eso, por eso se está un poco demostrando que lo que se llamaba plasticidad neuronal o plasticidad cerebral ya puede también verse aquí en la ancianidad, ¿no? Ese es un elemento bien interesante que seguro van a seguir saliendo investigaciones sobre ese aspecto, ¿no? Y también dicen, los hombres pierden antes y en mayor cantidad tejido cerebral durante el envejecimiento cuando se comparan con las mujeres, ¿no? Ellos son más propensos a perder tejido en los lóbulos frontales y temporales, ¿no? Nuevamente.
los lóbulos frontales tienen corteza motora y tienen corteza asociativa, ¿no? Y eso podría entender de repente ya los problemas motores que pueden tener algunos ancianos, varones, o también algunas disminución en la velocidad de procesar información, ¿no? A veces también ya un anciano, cuando tú conversas con él, tienes que hablarle también ya de manera un poquito más pausada, ¿no? Un poquito más pausada. Si tú le hablas a la velocidad con la cual tú hablas con los de tu generación, de repente ya esa cantidad de información que recibe no la va a procesar adecuadamente, ¿no? Entonces, esos elementos hay que ver, ¿no? Y las mujeres en el hipocampo y las áreas sectales, ¿no? Bueno, el hipocampo es un área del cerebro que está vinculada mucho con la memoria, ¿no? Con la memoria, y las áreas sectales mucho con la vinculación con los aspectos afectivos, ¿no? Y también el flujo sanguíneo encefálico se reduce en un 20%, ¿no? Recuerden que el cerebro demanda mucha energía, ¿no? Demanda, digamos, combustible, ¿no? Y el combustible, la energía, le llega al cerebro a través de la sangre, ¿no? Entonces eso es un elemento muy, muy importante, ¿no? Por eso que también para, digamos, mantener ese flujo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Si un anciano está postrado, sentado, solamente en la cama, la pregunta es, ¿ese flujo sanguíneo será más o menos dinámico? Menos. Claro, ¿no? En cambio, si está caminando, si está haciendo una actividad por aquí, por allá, tiene algunas salidas, ¿no? Su flujo sanguíneo también va a estar un poco más activo, ¿no? Por lo tanto, la irrigación de su cerebro, que es un elemento muy importante, ¿no? Es decir, la irrigación sanguínea es un elemento clave también, inclusive muchas personas, como le decía hace un rato, a veces a estas edades pues hacen estos accidentes cerebrovasculares, o también ya a veces si no han tenido una dieta adecuada en su vida, de repente sus paredes de sus vasos sanguíneos están llenos de repente de triglicéridos, ¿no? Que no permiten una adecuada circulación del flujo sanguíneo, ¿no? Conllevando de repente a accidentes cerebrovasculares o accidentes o fallas a nivel cardiológico, ¿no? Y también nos dice por aquí, existen más indicios que apuntan al hecho que las dos mitades del cerebro envejecen de forma diferente. Y los efectos de la atrofia que acarrea el envejecimiento del cerebro afectan al hemisferio derecho, encargado de las cosas nuevas, más rápidamente que al hemisferio izquierdo, ¿no? Vinculados a situaciones conocidas. También en cuanto a los sistemas de neurotransmisores afectados, ¿no? Sabemos que cuando las neuronas hacen sinapsis, la sinapsis no es solamente un fenómeno eléctrico, es un fenómeno bioquímico, ¿no? Hay transmisión de neurotransmisores, ¿no? Y hay neurotransmisores que son, como se dice, excitadores, ¿no? Excitadores, ¿no? Excitan la actividad neuronal, y hay otros neurotransmisores que son inhibidores, ¿no? Inhibidores. Por ejemplo, tenemos aquí la acetilcolina, por ejemplo, ¿no? La dopamina, la noradrenalina, y también otros neurotransmisores parecieran no sufrir alteraciones significativas, como el glutamato, ¿no? Principal neurotransmisor excitatorio, relacionado con la capacidad de aprender, ¿no? Con la capacidad de aprender. Entonces hay que ver también eso, ¿no? Es decir, nuevamente, ¿no? Si el anciano se mantiene en una actividad regular, ¿no? En una actividad que lo enriquece como persona, obviamente va a haber también un equilibrio a nivel de sus neurotransmisores, ¿no? La dopamina, que es un neurotransmisor, por ejemplo, excitatorio, ¿no? Que digamos te mantiene activo, ¿no? Te permite mantener activo. Mientras que de repente la serotonina, otro neurotransmisor, tiene que ver más con inhibición, ¿no?
vinculado a los aspectos del sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos elementos, digamos, van a estar también de alguna u otra forma alterados, en equilibrio, siempre y cuando también cómo se desarrolle la actividad pues, del anciano, ¿no? También tenemos aquí las alteraciones en el equilibrio entre la noradrenalina y serotonina, producen trastornos del ciclo vigilia-sueño, y eso obviamente, ¿no? Ya el anciano duerme poco, ¿no? De repente ya, como hemos visto la semana pasada, ya lo que le llaman el sueño más profundo, ya es de menor cantidad de tiempo durante la noche, se despierta más temprano, o puede tener varios episodios de sueño profundo durante el día, ¿no? Cortos periodos de sueño profundo durante el día, ¿no? Y eso porque también, bueno, ya hay una alteración en ese equilibrio, ¿no? Y también la noradrenalina, que es otro neurotransmisor, influye en los trastornos de memoria, sueño paradójico, es decir, el sueño paradójico tiene que ver con, digamos, ese sueño en la cual la persona está con los ojos cerrados, pero pareciera que estuviera despierta, ¿no? Porque con el electroencefalograma registra una actividad eléctrica del cerebro parecida a la vigilia, ¿no? Parecida a la vigilia. Entonces, el envejecimiento cerebral normal se caracteriza por cambios cognitivos difusos, poco discapacitantes, ¿no? Poco discapacitantes, que son más acentuados en la esfera de la memoria, rapidez de pensamiento y razonamiento, ¿no? Entonces hay que tener también una visión un poquito más objetiva, ¿no? Obviamente hay otros elementos que ya vienen, ¿no? Hay muchas personas que de repente sí han tenido una regularidad, por ejemplo, en términos de actividad intelectual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Han tenido una regularidad, ¿no? Entonces es más posible que estas personas, por la práctica que han tenido en su vida, de repente puedan tener mejor sus procesos de razonamiento, sus procesos de memoria significativa, ¿no? Son parte de la actividad. Que otra persona que se dedicó quizás en su vida más de repente a aspectos más manuales, ¿no? Actividades más manuales, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es otro elemento que entra a batallar, ¿no? ¿Qué tipo de actividad ha sido también prevalente o predominante en la vida, no solamente durante la ancianidad, ¿no? Sino en la vida de esta persona, ¿no? Y también de ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Cerebro envejecido? ¿No? Un poco esta pregunta, ¿no? El moderno estudio de la neuroplasticidad demuestra que los cerebros de las personas mayores no se degeneran, sino que tienen una evolución particular de acuerdo con la actividad realizada, ¿no? De acuerdo con la actividad realizada. La experiencia enriquecida parece producir cambios positivos en la neuroquímica y neuroanatomía cerebral, como el aumento del grosor cortical, de la ramificación neuronal o del número de sinapsis, ¿no? Y también hay la acción, le llaman la acción de los sistemas compensatorios, ¿no? Dice, frente a los cambios neuronales, se pone en acción sistemas compensatorios, ¿no? A nivel bioquímico, a través de la producción de neurotransmisores para las neuronas que aún están presentes y están activas, y a nivel morfológico, con el aumento del árbol dendrítico de las neuronas intactas y la generación de nuevas neuronas, ¿no? Es decir, en pocas palabras, seguiremos de los árboles neuronales o redes neuronales que tenemos actualmente, todavía podemos seguir aumentando más redes, ¿no? En función también de las actividades que hagamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, ¿no? Frente a ello, ¿no? Entonces aquí se establece sentirse útil y tener un fuerte sentido de competencia, ¿no? Personal asociada con la realización de actividades productivas y de corte intelectual que le sean
interesantes. Favorece positivamente al adulto mayor, tanto a nivel cortical como socioemocional. Involucrarse en actividades voluntarias complejas promueve la generación de neuronas nuevas, así como modificaciones positivas en los procesos neurobiológicos, ¿no? Entre ellos la activación neuronal, mejor circulación de la sangre en la zona cerebral y metabolismo de glucosa y oxígeno, ¿no? Y también puede darse entrenamiento cognitivo planificado y acorde con la necesidad de la persona adulta, entendido como proceso de aprendizaje o reaprendizaje, ¿no? El cual ha demostrado ser un importante factor protector de enfermedades neurodegenerativas, ya que se estimulan entramados sinápticos complejos, ¿no? Bien. Y también, ¿no? Podemos hablar ya del cuando el cerebro se deteriora en algunos casos, ¿no? Y justamente aquí, ¿no? En estas tres imágenes que ustedes pueden ver, ¿no? Hay un envejecimiento cognitivo normal, que todos vamos a experimentar. Hay, digamos, un deterioro cognitivo leve, ¿no? Como ustedes pueden ver, entre este árbol, ¿no? Y este árbol azul, ¿qué diferencia ven? Hay un poquito de espacios vacíos. Claro, como que algunas ramas se han perdido, ¿no? Algunas ramas, ¿no? ¿No? Se han perdido, ¿no? En cambio, todavía este árbol se nota, podríamos decir, de alguna forma frondoso, ¿no? ¿No? En cambio, si es demencia precoz, ¿no? Ya cómo está el árbol, ¿no? Profesor, ¿y por qué Sí, se da la demencia precoz? perdón. ¿Por qué se da la demencia precoz? Bueno, ¿Cuál es ahí el factor? hay varios factores, ¿no? Pueden ser a veces factores genéticos, a veces viene de familia, puede ser también factores propios de, digamos ya, de alguna situación que conlleva a deterioro a nivel neuronal, ¿no? Como le decía hace un rato, ¿no? Puede ser de repente ya algún nivel de lo que es y eso también a veces está así, como si dice algo al azar, ¿no? Digamos, la persona, inclusive puede haber sido una persona muy vinculada o de repente a tareas cognitivas, pero sus neuronas empiezan a morir a mayor velocidad de las que normalmente mueren, ¿no? Entonces eso ya es una cuestión que responde mucho al azar también, ¿no? Pero generalmente se habla de causas biológicas, genéticas, de repente algún daño cerebral ocurrido y que eso pueda acarrear otros daños más, ¿no? Sí pueden ser las causas, ¿no? La demencia precoz, ¿no? También en algunos casos también el consumo, ¿no? De repente el consumo de sustancias, hay personas que, digamos, han tenido durante toda su vida el consumo de drogas, ¿no? De una forma bastante, digamos, con altas cantidades, ¿no? Que obviamente eso es un elemento también que perturba, ¿no? Y genera efectos, ¿no? Neuronales, de muerte neuronal muy, muy agresivos, ¿no? También se puede dar en esos casos, ¿no? Eh, Conozco muchos casos de personas alcohólicas, ¿no? Que han hecho esos cuadros de demencia, ¿no? ¿No? De demencia, ¿no? Por ahí puede haber algunos factores, ¿no? Como eso, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí un poco del deterioro cognitivo leve, ¿no? Deterioro cognitivo leve. Que más o menos estaría como que en la parte intermedia, ¿no? Decía, ubicado entre los cambios propios del envejecimiento y la demencia, ¿no? Disminución del rendimiento de la memoria, las capacidades de juicio y razonamiento están intactas, ¿no? ¿No? Quizás un elemento ahí visible es la memoria, pero la persona sigue teniendo capacidad de juicio, capacidad de poder razonar también su vida y con otros, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay? Factores genéticos, presión arterial alta, el tema de diabetes,
poca actividad física, mental y social, pueden ser disparadores, ¿no? Pueden ser factores que, digamos, gatillen de alguna u otra forma este deterioro cognitivo leve, ¿no? Y hay estudios que estiman que de un 10% a un 15% de deterioro cognitivo leve evolucionan anualmente a demencia, ¿no? 10 a 15%, ¿no? De 10 a 15% llegan por aquí, ¿no? Y en los 5 años siguientes pudieran ser un 60%, ¿no? En otros casos de deterioro cognitivo leve, el trastorno permanece estable e incluso ser reversible, ¿no? Incluso ser reversible. Y bueno, ya algo ya mucho más ya profundo, ya hablamos del Alzheimer, ¿no? Del Alzheimer, que involucra el olvido de experiencias recientes vinculados a la memoria episódica y semántica, ¿no? Hay algunos periodos de lucidez y confusión. También avanza hacia dificultades para la memoria de nombres y caras, así como desorientación espacio-temporal, ¿no? Vive en un pasado de hace 20 o 30 años, estados de confusión y desconcierto, ¿no? Y afectación de la memoria espacial, reconocimiento de calles, barrios o edificios, ¿no? A veces vemos, digamos, campañas en las redes sociales, he visto también a veces en los recibos de luz, ¿no? Gente que se pierde, ¿no? Y vemos ahí muchos ancianos, ¿no? Que justamente están padeciendo este aspecto y ya esa capacidad de orientación en el espacio la tienen muy afectada, ¿no? Es de causa multifactorial, no se puede decir que hay una sola causa, y se producen dos cambios neuronales muy importantes, ¿no? Pérdidas de células colinérgicas en el procescéfalo basal y desarrollo de placas neuríticas en la corteza cerebral, ¿no? Bueno, estos elementos que ya son elementos un poquito más estructurales, ¿no? A nivel del cerebro, ¿no? A nivel del cerebro. Y bueno, todo lo que es células vinculadas a la acetilcolina están vinculadas con, es decir, neuronas que producen acetilcolina están vinculadas con los procesos de memoria, ¿no? Entonces, obviamente, eso al verse afectado, uno de los elementos va a ser estas pérdidas muy profundas, ¿no? De elementos relevantes, ¿no? En la memoria de la persona, ¿no? Y por aquí creo que podemos ver un poquito más, ¿no? En cuanto a esta gráfica, de cómo también se da el Alzheimer, ¿no? Muy bien. Entonces, eso un poquito para ver esta parte. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Sí, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que les interese? Sí, profesor. Bueno, yo tengo una amiga que su papá está sufriendo de Alzheimer, ¿no? Entonces él Ya. tiene la edad de 75 años más o menos. Y bueno, él siempre ha sido médico, ¿no? Entonces lo que ella me cuenta que él trabajaba demasiado de lunes a domingo y desde la mañanita, 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ujú, No, entonces yo le preguntaba, pues no, para un poco indagar más o menos cómo se dio el caso del Alzheimer en su papá. Y bueno, ujú, lo que ella me cuenta es que él trabajaba mucho y era un poco renegón y se estresaba mucho también, ¿no? ujú, Entonces, bueno, ahorita el señor ya usa pañal, se olvida de las cosas, tiene cambio de humor, es ujú, un poco agresivo también con su hija, con su pareja, con su esposa, ¿no? ujú. Y se aísla, ya se pierde, ya no lo dejan salir de de la casa incluso, ¿no? Claro, Entonces, bueno, ese caso, ¿no? Del Alzheimer. claro, y ahí, digamos, una persona que a veces es, claro, y puede haber el mismo caso, pero que no hace Alzheimer. Entonces ahí ya hay algunas variables también,
como se diría, ya propias de la singularidad de la persona, ¿no? Que de repente han conllevado a ese aspecto, ¿no? Porque hay personas, bueno, que a veces, como si se respiran estrés, ¿no? Todos los días, ¿no? Claro. Ujú. ¿No? Entonces, pero no hacen Alzheimer, ¿no? Entonces, un elemento ahí, obviamente, es que, El estrés también podría ser, ¿no? claro, claro, hay una teoría que plantea cuando una persona pasa por elevados niveles de estrés, hay el incremento de ciertas sustancias, ¿no? A nivel cerebral. ¿Cómo se llama esto? Ah, sí, la Cortisol, ¿no? El cortisol. cortisol, sí. Entonces, eso puede conllevar a, claro, digamos, ir dañando, ¿no? Progresiva, lentamente, de repente ya las neuronas, ¿no? Puede ser un elemento ahí, ¿no? Pero también lo mismo, ¿no? Es decir, cómo es, digamos, cómo es singular, ¿no? Cada persona realmente tenemos, pues, necesitaríamos una especie de ciencia muy particular para comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque, claro, ya la forma como se configuran este tipo de trastornos, ya aparte de esta cuestión de estrés, también tiene que ver de repente con lo que es su propia conformación neuronal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, claro, ahorita si está en ese estado es porque el Alzheimer ha conllevado a muerte neuronal, ¿no? Y por lo tanto se pierde este aspecto de regulación emocional, ¿no? Y por lo tanto pueden tender a ser agresivos, como tú mencionas, ¿no? Es decir, claro, muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Alguien nos daña o alguien nos vulnera y queremos tener una reacción de repente de defendernos, ¿no? Pero nos controlamos, ¿no? Nos controlamos, nos regulamos, ¿no? Y ese es parte, digamos, ya de elementos que hemos aprendido, pero que tienen su base en esa regulación, tienen su base en neuronas de la corteza asociativa, ¿no? Neuronas de la corteza asociativa. Cosa que ahora de repente ese señor ya lo ha ido perdiendo y por eso ya hay menor regulación, ¿no? De su agresividad. Y bueno, a veces, bueno, yo conozco aquí en Trapiche, acá por donde vivo, hay un centro, ¿no? Un lugar donde es para justamente tipo de personas, ¿no? Es decir, conozco un amigo que su papá tiene ya Alzheimer, ¿no? Y bueno, ya no lo pueden atender, ¿no? Bueno, porque cada hijo también tiene sus propios problemas y bueno, lo han internado en ese centro, ¿no? Y ahí está, ¿no? Lo atienden, pagan obviamente, ¿no? Por, digamos, una mensualidad, ¿no? Ahí, para tenerlo, ¿no? Profesor, ¿y cómo se llama ese lugar? No tengo el nombre, pero sé que es aquí por esta zona queda aquí por esta zona donde está, creo, esos restaurantes que hay en la avenida Trapiche, ¿no? Restaurantes, que hay de comida, ¿no? Por la avenida. Le voy a preguntar, pues justo Ya. me interesa ese tema, pero ahí, su papá está ahí, ¿no? Porque, bueno, uno de sus hermanos no quería hacerse cargo. Bueno, su hermana tiene dificultades también psicomotoras, no podía atenderlo. Él tampoco puede atenderlo, mi amigo. Y bueno, la mamá falleció lamentablemente, ¿no? Y entonces ya no había quien lo atienda, ¿no? Entonces han tenido que derivarlo a ese centro, ¿no? Entonces, y el caso a veces, en algunos casos es necesario, ¿no? Ya derivarlo porque en verdad te genera una demanda de tiempo bastante fuerte, ¿no? Y a veces en la familia hay alguien que encarga más, a veces eso, ¿no? Y eso genera toda una dinámica, ¿no? A la persona que asume digamos, esa responsabilidad, ¿no? Ese cuidado, ¿no? Ese cuidado es también demandante,
¿no? Demandante. Sí, emocional, psicológico. Sí, Sí, yo, sí, bueno, sí. ella me cuenta y yo la escucho, es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Y tratar de escucharla para que al menos desfogue por un lado, ¿no? Profesor, incluso ella estaba un poco preocupada. Se va a enseñar, profesor. Ya. Pero mientras vamos, bueno, esto hemos terminado ya. Ya, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ya hemos terminado la primera parte de la adultez tardía. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que está vinculado ya al desarrollo cognitivo, ¿no? Vamos a ver, un poquito ampliar, en qué consiste también este desarrollo cognitivo durante la ancianidad, ¿no? Y de repente planteamos algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué explica el curso variado de las capacidades cognitivas de la adultez tardía, ¿no? Es decir, hay muchos adultos en diversas capacidades, no solamente intelectuales, sino también artísticas, manuales, siguen manteniendo, ¿no?, sus capacidades, ¿no? ¿Qué sucede en los procesos cognitivos del adulto mayor, ¿no? El adulto mayor. Si alguien de ustedes de repente quiere vincularse ya a lo que se llama la psicogerontología, un elemento de intervención, de trabajo que se da en estos procesos, es justamente trabajar la parte cognitiva del adulto, ¿no? Vamos a ver si podemos ver un video de esa parte, ¿no? Luego, la inteligencia disminuye en la adultez tardía, ¿no? La inteligencia. ¿Qué cambios se presentan en el pensamiento de los padres o abuelos conforme envejecen, ¿no? ¿Qué cambios se presentan? Y también otro concepto que es importante, ¿no? El tema de la sabiduría, ¿no? ¿Es realmente más sabio el adulto tardío? Si viene ya otro concepto que también en la psicología se ha explorado, ¿no? Cómo el adulto va adquiriendo como cierto conocimiento de la vida, ¿no? De la vida, y tiene reflexiones de alguna otra forma profundas sobre el transcurrir de la vida, ¿no? Y a eso algunos autores le han llamado pues sabiduría, ¿no? Y también el adulto tardío puede desarrollar creaciones artísticas, el tema de la creatividad, ¿no? Durante la ancianidad, ¿no? A ver, vamos a ver este video. Ya. Ahí se ve, por favor. Sí se ve, profesor. Sí. Ya, vamos a ver un caso, ¿no? Un caso específico. Y a partir de ese caso ya
comentamos de repente qué les ha parecido el caso que se ha presentado y cómo esto de repente podría ayudar, ¿no?, a los ancianos que de repente conocemos, como hace un rato Carolina también comentaba, ¿no? A ver, vamos a ver. Renovarse. El cerebro de un anciano. Hace 3 años, una apoplejía paralizó la mitad izquierda del cuerpo de Kent Miller. Tras meses de rehabilitación, su mano y brazo izquierdos seguían sin vida. Su carrera como contable había llegado a su fin. Te sientes inútil. Ya no puedes hacer lo que hacías antes, ni física ni mentalmente. Ha sido un suplicio para mi mujer y mi familia. Y a mí tampoco me ha resultado fácil. Quiero volver a ser yo. Quiero que me devuelvan mi brazo. Quiero coger algo con la mano izquierda. Quiero poder atarme los cordones. ¿No es ridículo? Tengo 63 años y ni siquiera puedo atarme los cordones. Estoy harto del velcro. Quiero cordones y poder atármelos. ¿Y el cepillo de dientes? ¿Usas la mano afectada? No, no lo hago. ¿Usas la mano derecha? Sí. Cuando te pones una chaqueta o un abrigo, ¿metes la mano y el brazo izquierdo o tiras de ellos con la mano derecha? Tiro con la derecha. Dejas la mano izquierda colgando. Sí. En la Universidad de Alabama, en Birmingham, Kent participa en un estudio que puede ayudarle a recuperar el uso de sus miembros. El señor Miller ha mejorado la cognición, pero quiere recuperar la independencia física. Trabajamos con él para que recobre parte de esa independencia. Es muy flexible. Sí, pero yo no puedo hacerlo. La apoplejía que paralizó el brazo izquierdo de Kent afectó a la zona del cerebro responsable de los movimientos del brazo. La obstrucción de una arteria cortó repentinamente el flujo de sangre, el aporte de oxígeno y el tráfico de señales. Millones de neuronas murieron y otras tantas resultaron dañadas. La zona afectada de su cerebro se redujo a la mitad. Como el hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo, la mano y brazo izquierdos de Kent quedaron paralizados. Los pacientes saben que la movilidad que alcancen en 6 meses o 1 año será la máxima que consigan en toda su vida. Mejorarán en 1 año, pero no avanzarán más. Pero el neurocirujano Edward Taub y sus colegas enseñan a afectados de todo el país a recuperar la parte enferma de su cerebro muchos años después de la apoplejía. Muévelo. Extiende el dedo hacia adelante. Buen trabajo. Hay poco espacio para cada dedo. Tendrás que empujar la mano para meterla. La innovadora terapia de Taub requiere inmovilizar la mano sana. Otra vez. Si no puedes usar la buena, tendrás que usar la enferma. ¿Listo para poner la mano sobre la mesa? Sí. Kent ha dado por perdida su mano izquierda. Ahora descubrirá lo mucho que puede hacer con ella gracias a la capacidad de recuperación de su cerebro.
Durante los 3 años anteriores, muchas de las neuronas dañadas se han recuperado. Pero la mayoría han sido reclutadas por los circuitos cerebrales vecinos, responsables del movimiento de las partes del cuerpo de Kent no afectadas. Si Kent trabaja duro, logrará que las neuronas recuperadas reanuden su antiguo trabajo y vuelvan a enviar señales a su brazo izquierdo. Pero primero tendrá que superar la dependencia de su brazo derecho, profundamente grabada en su cerebro. El enfermo podría usar el brazo si lo intentara, pero no lo hace. Ha aprendido a no hacerlo. Es una respuesta condicionada y ocurre así, semana tras semana y mes tras mes. Con el tiempo se hace más fuerte y finalmente se convierte en algo difícil de superar. Hay que contrarrestar esta fuerte tendencia a no usar el brazo. Quiero saber cuántas fichas de dominó puedes voltear en 30 segundos. No puedes cogerlas y soltarlas. Tienes que usar los dedos y mover las fichas. Sé que puedes hacerlo. Y yo estoy aquí para animarte a hacerlo bien. Vamos. ¿Has puesto en marcha el cronómetro? Sí, otra vez. Era el 2. Sí. No debes tirarla. Mejor, eso está muy bien. Los dedos se mueven. Sí. La terapia de Taub es tan efectiva como agotadora, porque los enfermos deben repetir constantemente estos sencillos movimientos. Bien. ¿Para ti es fácil? Sí. En las próximas semanas, Kent dará la vuelta a cientos de fichas. Superar el desuso del miembro no es suficiente. Hay que repetir los movimientos una y otra vez. Ese es el secreto. Vamos, deditos. Así, seguid así. A esta le has puesto grasa. Cientos de pacientes de Taub han experimentado una notable mejoría. Ya, esto ya lo vimos. Claro, ¿ven esta lista de palabras? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, entonces ahora, ¿qué palabras eran? Río, astromeria, Pluvial. cangrejo. ¿Qué más? Yo no vi ninguna, pero sí vi todas, pero no le puse atención. Río, yo leí río, astromeria, neurona. Profesor, hubiera dicho Alcohol, profesor. foco, metafísica. Ah, Soluz, eres buena, recordando. No capture con todo, capture. Pero pluvial también. Ya. Mis ojos verdes no me ayudaron a mí. Ha capturado la pantalla, Luz, profesor. Porque a mí mis ojos verdes no me permitieron mirar ninguna. Tiene que ser azul, ¿no? Sí tiene, profesor, un verde y otro azulado. Lo que pasa es que es con el celular y no lo vi, de verdad no lo vi. Ya, a ver un poquito. Aquí. Uy, no. Voy a agrandar mi pantalla. 89. ¿Qué fecha? ¿Qué años? 89, 2007.
1821. 1968. 1979. 1935. 1780, profesor. No me acuerdo más. Ya. 1989. Ya, profesor, los números marean. Lo anoté, 1789, 1821, 1889, Trampa, anotando. 1988, 1980. Los Pero no viejitos, es lo hacen porque- los viejitos lo hacen más rápido, ¿ah? 1932. Le estoy poniendo la prueba para los viejitos, ¿ah? Son pruebas para pues, viejitos entonces- estos. Ya fuimos entonces. Los viejitos están más No, avispados. lo que pasa es que no somos viejitos todavía, profesor. Estamos por ahí, pero no somos todavía. A ver, eso Ahí. sí no lo veo, ¿ah? Los geranios rosados. Ahora. Los geranios rosados. Afecta la Una niña en el puente, profesor. Vicuñas de La exportación. vicuña de exportación. Justicia procesal. Ya. Procesual. Ajá. Y una niña en el puente. ¡Aso! Yo creo que está captando con su celular. No. Vicuña de exportación. Claro, esos Ya son fuiste, ya lo dijeron, ya. pruebas que se le toma a los ancianos para ver su nivel de memoria, ¿no? Que es memoria de trabajo, la memoria inmediata. Acá pueden ver río, neurona, alcohol, pluvial, foco, metafísica, congrio, camión, astromelia, fontanela. Y aquí... Profesor, o sea que eso se tiene que recordar, no es que lo tenga que anotar, sino que... No, tiene que, se le presenta por solamente 10 segundos y luego Ya. tiene que... Todo lo que puede recordar, ¿no? En 10 segundos. Oye, entonces yo estoy muy mal porque hasta ahorita no recuerdo. ¿No? Entonces, claro, hay otros, ¿no? También hay personas que solemos tener más memoria verbal que numérica, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, si uno ve aquí estas fechas, o estas cantidades que son años, uno puede decir, ¿no? 1789, Revolución Francesa, 1821, Independencia, 1879, Guerra con Chile, 1868, Golpe de Estado, 1980, regreso a la democracia, 1532, regreso, invasión española al Perú, 1780, Revolución de Tupac Amaru, 1942, guerra con Ecuador, 1970, el año que yo nací, 2007, ¿qué fue el 2007? Que terminó con alguien, seguro. El terremoto también. El terremoto de Pisco, ¿no? Ujú. El terremoto de Pisco. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí, si tú lo empiezas a asociar de repente con solamente números, pero si ya lo Sí. asocias con algo más significativo, lo vas a recordar mejor, ¿cierto? No, Sí, lo eso puedes sí. Y bueno, aquí ya involucra una memoria verbal ya un poquito más compleja, porque involucra frases con sentido, ¿no? Frases con sentidos. Y generalmente siempre, pues en la ley de la memoria se recuerda siempre lo primero y lo último, ¿no? Es más difícil recordarlo al centro, ¿no? Es más difícil. Profesor, y cuando una persona solamente recuerda dos, por ejemplo, ahí hay 6 palabras, y solamente recuerda 2, ¿qué pasa? Claro, generalmente acá se tiene que utilizar, acá hay solamente 6, se tiene que utilizar 10, y según, bueno, algunas investigaciones han planteado de que nuestra capacidad de memoria a corto plazo, es decir, nos presentan 10 estímulos, y después se nos presentan por 10 segundos, debemos recordar mínimo 5. Máximo podemos recordar 9. Y si solamente recuerda 2 o 3, Ya Hay un habría que ver factor. otras variables más, ¿no? Cansancio, también son otras variables que también, la noche, por ejemplo, ahorita también ya estamos en, digamos, en la culminación de nuestra actividad de vigilia, ¿no? Entonces ya también nuestro funcionamiento cognitivo se ve mermado también por el mismo ritmo del día, ¿no? Que hemos tenido. También, ¿no? Hay ese elemento.
Y como te decía hace un rato, también hay también la particularidad de personas que suelen recordar más palabras que números, u otras más números que palabras, ¿no? Claro, si le hubiéramos enseñado esto a un anciano que ha sido matemático, por ejemplo, ¿no? Entonces, su capacidad para recordar hubiera sido, de repente, de los 10, ¿no? Entonces, en cambio, si de repente le damos esto a un anciano que ha sido matemático, de repente ahí va a tener dificultades, ¿no? Sí, hay varias cosas ahí que siempre hay que ver como elemento de fondo también, ¿no? Muy bien, entonces vamos avanzando algunos puntos. Ahorita son 9:42, ¿ya? Entonces, en cuanto a la estimulación sensorial, percepción y atención, ¿no? Dice, durante la adultez, algunas habilidades aumentan, otras decaen y otras permanecen, ¿no? En la ancianidad, las variaciones cognitivas estarán asociadas a los cambios físicos y déficit, fundamentalmente las modalidades sensoriales, ¿no? Entonces aquí se utiliza mucho el enfoque cognitivo, que es el enfoque de procesamiento de la información, en la cual nos permite entender esos cambios, ¿no? Obviamente, si ya hay una merma, ¿no? Una merma en las capacidades sensoriales, por ejemplo, la capacidad auditiva o la capacidad visual, ¿no? Entonces, ya de partida, es decir, desde el inicio del procesamiento cognitivo, desde que se da la recepción del estímulo, ya hay limitación, ¿no? Y por lo tanto, eso va a conllevar también a problemas en la memoria, a problemas ya en los procesos de control o ya en la ejecución, ¿no? Entonces, eso es un poco viendo la teoría cognitiva aplicada a comprender el funcionamiento cognitivo durante la ancianidad, ¿no? Muy bien. Y por tanto, dice, el procesamiento de la información comienza con la estimulación sensorial, y recordemos, la sensación implica captar a nivel cerebral las distintas cualidades y atributos aislados de los objetos, a través de los receptores sensoriales, ¿no? Eso también es un punto importante, ¿no? Ya ustedes que están en tercer ciclo, ¿no?, de la universidad deben ya establecer claramente que la sensación no me lleva a interpretar. La sensación solamente me permite captar uno a uno datos, ¿no? Entonces, para que ya pasemos a un proceso de interpretación, darle sentido, significado a lo que sensorialmente está ingresando, ahí ya pasamos a la percepción, ¿no? Entonces, ese es un elemento también importante. Por eso dice que la cognición depende de la percepción y esta, ¿no?, de la estimulación sensorial. Por lo que en el adulto tardío su percepción podría indicar una disminución cognitiva, ¿no? Obviamente, ¿no?, si ya los datos sensoriales no se captan bien, por lo tanto la interpretación también no va a ser adecuada, ¿no? Y aquí podemos ver los cambios, que también creo que ya cuando hemos visto los aspectos físicos, los cambios que se pueden dar en las distintas modalidades sensoriales, ¿no? La vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la percepción, ¿no? La percepción, en cambio, se encarga de integrar, ¿no? Del proceso de integración sensorial, del proceso de reconocimiento y el proceso de interpretación de las sensaciones, ¿no? Y obviamente esto puede conllevar cuando a veces de repente el anciano no te escucha bien, ¿no? ¿Qué has querido decir? A ver, repítemelo nuevamente. Obviamente porque las señales sensoriales ya no están llegando bien y por lo tanto está conllevando a no interpretar adecuadamente estímulos visuales o estímulos auditivos de forma adecuada, ¿no? Entonces, estas dificultades influyen en el tiempo que necesitan para identificar estímulos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener más paciencia con el anciano, ¿no? Porque ahora sí requiere más tiempo. De repente, a una persona ya a una distancia determinada no la reconoce, ¿no? Y de repente, este viejito, ¿qué tendrá conmigo? ¿Por qué no me saluda, no? ¿No? ¿Qué tendrá conmigo, no? Es decir, pero en realidad de repente estás a una distancia que no le permite interpretar los datos sensoriales que está recibiendo,
y por lo tanto no tener de repente, bueno, es la conducta de saludarte, ¿no? Entonces, por lo tanto, aumenta el tiempo requerido para resolver tareas perceptivas, ¿no? Ese es un elemento muy importante. Y hay que tenerlo presente, sobre todo porque, bueno, quienes quieran dedicarse a esta área, ¿no? Del trabajo con ancianos, obviamente van a tener que también darle, si antes a una persona normal le dabas 1 minuto para resolver algo, de repente ya a un anciano tendrás que darle 2 o 3 minutos, ¿no? Entonces también hay que ver esos aspectos, ¿no? Dice, la secuencia del deterioro de la percepción en el síndrome demencial se inicia en el momento en que el paciente comienza a perder su capacidad para recordar, porque se pierde el material con el que debería comparar lo que percibe, ¿no? Ese es otro punto interesante, ¿no? En el caso de algunos ancianos que hacen demencia, obviamente la afectación de la memoria también afecta la percepción, porque cuando tú percibes un estímulo actual y presente, siempre comparas también con ya experiencias pasadas, ¿no? Obviamente ya un anciano con demencia ya no va a tener esa posibilidad, ¿no? Y la atención, ¿no? Que es otro aspecto también importante, ¿no? Los problemas de estimulación sensorial en el adulto tardío son insidiosos, ya que las personas pierden información sin percatarse de ello. La atención sirve de mecanismo de activación y funcionamiento de otros procesos mentales. Eso es bien interesante, ¿no? Mientras estoy recordando, también estoy atendiendo. Mientras estoy pensando, también estoy atendiendo. Mientras estoy hablando, también estoy atendiendo. Mientras voy caminando, también voy atendiendo. Es decir, la atención sería una función, algunos le llaman función ejecutiva, que es transversal a toda la actividad psíquica, ¿no? Entonces, por eso es un elemento importante, ¿no? Ver cómo están los niveles de selectividad, distribución, mantenimiento de la atención, ¿no? Y puede haber una atención tipo alerta, una atención selectiva, una atención sostenida, o una atención también dividida, ¿no? Entonces, en los adultos mayores, la atención, sobre todo si debe ser mantenida voluntariamente, disminuye, ¿no? El déficit en la atención selectiva se explica por la dificultad de discriminación entre estímulos relevantes y irrelevantes. Las alteraciones que puedan presentarse en la atención del adulto mayor están íntimamente relacionadas con la motivación que despierte la tarea. Ese es otro elemento importante, ¿no? Es decir, cómo se junta lo cognitivo con la motivación, ¿no? Si hay algo que le interesa al anciano, ¿no? Por ejemplo, de repente hay ancianos que le interesa ver, si le interesa el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras están en el fútbol, están atentos, ¿no? Porque es algo que, digamos, también conlleva a un interés, a una expectativa, y eso también redunda en sus niveles de atención, ¿no? Cosas si de repente por ahí ya de repente dan, no sé, una película, ¿no? Muy, de repente, de esas películas que son más dramáticas y que a veces su discurrir es lento, por ejemplo, de la película, el anciano se queda dormido, ¿no? Viendo la película, ¿no? Entonces, un aspecto ahí importante es ver cómo tratamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, el interés puede gatillar la atención y la atención puede contribuir también a los intereses del anciano, ¿no? Es un elemento importante. Y también tenemos por aquí algunas condiciones mentales como la depresión y el consumo de psicofármacos también podrían afectar. Claro, hay obviamente ya varios ancianos que toman algunos medicamentos y que a veces en sus prescripciones se formulan que hay también pues afectación en las capacidades de vigilia, ¿no? En los procesos demenciales la atención no le permite al paciente guardar la información. Por lo tanto, la atención comienza a deteriorarse junto con la memoria reciente. Y en la medida que la enfermedad avanza, es decir, avanza la demencia,
se vuelve más distraído y con mayor dificultad para mantener la atención en las actividades que realiza, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver.